Bueno, entonces les estaba hablando de la comunicación interauricular. Hemos hablado del foramen oval permeable, hemos hablado de la comunicación interauricular y la comunicación interventricular o intraventricular, como vimos ahorita, ¿ok? Todas estas cardiopatías son del grupo en el que tienen flujo sanguíneo pulmonar aumentado, ¿ok? Y ya entendimos por qué es que tienen el flujo sanguíneo pulmonar aumentado, ¿ok? Bueno, la otra cardiopatía es el ductus arterioso persistente. El ductus arterioso persistente es el componente funcional esencial de la circulación fetal. El ductus arterioso. Entonces, este ductus arterioso, ya les mencioné, ¿cierto? Que hace parte de la circulación fetal. Y ahí es importante porque gracias al ductus arterioso, en la vida fetal, el 95% de la sangre no tiene que ir a los pulmones, sino que se va directamente a la circulación central. Perdón. La cardiopatía es cuando este ductus arterioso que les mencioné que se debe cerrar, ¿cierto? Después, en la vida extrauterina, pero la cardiopatía es cuando este ductus arterioso persiste. El cierre funcional completo del ductus se da en las primeras 15 horas postnatales. El cierre anatómico definitivo se ocasiona. My God. Ok. El cierre anatómico se da definitivo por fibrosis y trombosis a las 3 semanas postnatales. Ahorita hablábamos el foramen, ¿cierto? Se cierra anatómico, al año y funcional más o menos a los 2 o 3 meses. Entonces es muy importante entender estas diferencias. Es decir, el ductus se cierra mucho tiempo antes. Se encuentra asociado a otras cardiopatías más complejas y es una cardiopatía salvadora para los niños. Tiene una incidencia de 1 por cada 2.500 a 3.000 nacidos vivos. Y este es el ductus. Entonces, viene la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la sangre viene acá y va por la arteria pulmonar. Acá iría al pulmón izquierdo, al pulmón derecho, pero el ductus es la comunicación entre estas dos arterias, por eso se llama ductus arterioso, que es por la arteria pulmonar y con la arteria aorta. Esta comunicación en la vida intrauterina es salvadora y es la que permite, es una de las que permite la circulación en paralelo, pero en la vida postnatal esto es un problema, chicos, porque por diferencia de presiones, la presión de la aorta es mucho más alta que la presión de la arteria pulmonar. Entonces aquí sangre pasa de la aorta hacia la arteria pulmonar y vuelve y se congestiona, ¿cierto? El pulmón. Entonces, en la fisiopatología, el ductus arterioso persistente depende del grado de resistencia vascular sistémica y pulmonar, como les acabé de mostrar. En defectos amplios, es decir, grandes, la caída del gradiente diastólico aórtico predispone al corazón a isquemia. ¿Qué quiere decir esto? Ya les dije que el corazón perfunde en diástole, chicos. Y si en diástole se está pasando demasiada sangre, ¿ok? Está pasando demasiada sangre de la aorta hacia la arteria pulmonar, es decir, pasa mucho flujo sanguíneo, pues obviamente este gradiente o esa cantidad de flujo que cae predispone a que el corazón sufra de isquemia, porque no va a tener la cantidad de flujo sanguíneo para perfundirse. Y este es el ductus arterioso, ¿ok?
Entonces acá lo que se ve es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Acuérdense acá, las coronarias, el corazón perfunde en diástole a través de las coronarias y lo que estaba tratando de decir es que cuando se cae el gradiente diastólico, es decir, se reduce el volumen, lleva a que el corazón no perfunda correctamente. ¿Listo? ¿Me escucharon bien? Sí, señora. Listo, chicos. Bueno, el tratamiento del ductus puede ser quirúrgico, ¿cierto? El estándar es la toracoscopia videoasistida y hay técnicas endovasculares como por medio de catéteres. Las complicaciones pueden ser arritmias, embolizaciones y un cierre incompleto. Este es el cierre quirúrgico. Colocan, digamos, un Amplatzer, que son unos parches, acá en esta, y lo que se hace es, mediante un catéter, se introduce el Amplatzer, es decir, es una técnica en realidad bastante sencilla, y esta es la técnica endovascular y esta es la técnica quirúrgica, en la cual a través de una incisión, una toracostomía, ingresan, ubican el ductus y lo que hacen es que cierran, ¿cierto? Cortan, camplean, cortan y suturan cada una de las estructuras. Pero básicamente el ductus hoy en día se utiliza el cierre farmacológico. El cierre farmacológico que se utiliza con AINES. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, los niños responden muy bien. Ha tenido complicaciones bastantes. Se utiliza para el cierre farmacológico indometacina. También se utiliza ibuprofeno y diclofenac. Estos medicamentos pues han tenido problemas, la indometacina, porque ha ocasionado hemorragia intraventricular, pero pues lo que se hace es hacerle un seguimiento muy cercano con las dosis y todo. Y los otros, pues, ibuprofeno y diclofenac, como son de excreción renal, les ocasiona digamos, esas son las posibles complicaciones, trastornos a nivel o alteraciones a nivel renal. Bueno, la otra cardiopatía con flujo sanguíneo pulmonar aumentado, pero que también pertenece a la clase de la mezcla de sangre, es el drenaje venoso pulmonar anómalo total. Esta cardiopatía, chicos, se conoce como conexión venosa pulmonar anormal y puede ser parcial cuando una vena pulmonar se conecta a la aurícula derecha y total cuando todo el drenaje venoso pulmonar llega a la aurícula derecha. Ustedes se acuerdan que, como les acabé de mostrar en el corazón, viene, la sangre llega por la cava, ¿cierto?, a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, la sangre se va por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Llega a la arteria pulmonar y se subdivide, ¿cierto? Se divide, se ramifica una rama para el pulmón izquierdo y otra rama para el pulmón derecho. Una vez se oxigena la sangre, se vienen, ¿cierto?, las venas pulmonares, 2 del izquierdo, 2 del derecho. Estas venas pulmonares, cuando se conectan, deberían conectarse a la aurícula izquierda. Cuando se conectan a la derecha o a la cava o alguna cavidad, no a la izquierda, a eso se le conoce como drenaje venoso pulmonar anómalo. Es parcial cuando solo una y total cuando es todo el drenaje venoso. Es una patología rara, muy grave, cuya incidencia oscila entre el 0,6 y el 5% de las patologías cardíacas congénitas. Las 4 venas, ¿cierto?,
como les estaba mencionando, desembocan o drenan directamente en la aurícula derecha. A esto se le conoce como drenaje venoso pulmonar anómalo total intracardíaco. Y lo llaman intracardíaco porque desembocan dentro de una cavidad cardíaca que es la aurícula derecha. Cuando desembocan en la vena cava superior, se llama ductus venoso pulmonar anómalo total supracardíaco. ¿Por qué? Porque desemboca en la vena cava superior. Cuando desembocan en la vena cava inferior a través de un colector y de una vena vertical, se le conoce como ductus venoso pulmonar anómalo total infradiafragmático. ¿Ok? Entonces hay 3 tipos de drenaje venoso pulmonar anómalo total: intracardíaco, supracardíaco e infradiafragmático. Y esto es lo que ocurre en un drenaje venoso pulmonar anómalo total, chicos. Si se dan cuenta, toda la sangre con la que viven estos niños es una sangre mixta o mezclada. Las venas pulmonares acá radican, la cardiopatía radica en esto. Acá en este pulmón, ¿cierto? Vienen las venas pulmonares que deberían desembocar acá en la aurícula izquierda, pero no desembocan ahí. En este caso del ejemplo que les traigo, desembocan en la vena cava, ¿ok? Y al desembocar en la vena cava, chicos, ¿qué hace? La sangre vuelve y entra a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y entonces, ¿qué ocurre? Que no hay manera en que cómo se va a ir la sangre para el cuerpo. En este caso de esta cardiopatía, chicos, esta CIA, ¿se acuerdan la que vimos? La comunicación interauricular es una patología salvadora, es decir, para que los niños con drenaje venoso pulmonar anómalo total sobrevivan, requieren de CIA. ¿Ok? ¿Me hice entender? Señora. Sí, señora. Entonces, ahí ven las flechitas. Necesitan CIA para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en que le llegue sangre, así sea mixta, pero con algo de oxígeno al ventrículo izquierdo para que pueda ser eyectada al resto del cuerpo y pueda llevarse algo de oxígeno. Entonces, la corrección de este drenaje venoso pulmonar anómalo total se da mediante corrección quirúrgica. Los pacientes que tienen un drenaje parcial asintomáticos, porque solo tienen una de sus venas que desemboca en la aurícula derecha o en la vena cava superior o inferior, pero el resto sí desembocan en la izquierda, pues algunos pueden pasar asintomáticos hasta grandes. Y el septo auricular intacto, pues no requieren corrección quirúrgica y solo, digamos, con algunas sintomatologías que hacen, se les hace seguimiento. La meta quirúrgica es anastomosar el circuito pulmonar, es decir, unir ese circuito pulmonar a la aurícula izquierda, pegarlo a la aurícula izquierda. La corrección quirúrgica es urgente cuando el drenaje venoso pulmonar anómalo total es total y hay obstrucción de las venas pulmonares. En este caso, si no se hace cirugía urgente, ¿cierto? Para favorecer la comunicación, pues la situación es muy grave porque ya aquí pues el niño puede morir. Entonces, como les mencioné, la CIA en esta cardiopatía es obligatorio. Es obligatorio. ¿Qué es lo que hacen en el procedimiento quirúrgico? Cierran el CIA y este colector, ¿cierto? Que se forma, lo que hacen es que lo anastomosan o lo unen aquí a la aurícula izquierda. ¿Para qué? Para que se haga o se monte la circulación normal. Bueno, otra es el canal atrioventricular.
El canal atrioventricular es un defecto grande que involucra ambos septos ventriculares. Se asocia a incompetencia valvular, en especial a insuficiencia mitral severa. Insuficiencia, chicos, cuando uno habla de insuficiencia es la capacidad que tienen las válvulas de cerrarse y mantenerse encerradas. Cuando hay insuficiencia, es decir, que no logra ser suficiente para cerrarse y permitir el reflujo, ¿sí? Y en estenosis es porque están cerradas o estrechas. En este caso, hay incompetencia valvular, ¿cierto? Especialmente se ocasiona insuficiencia mitral severa. Y lo que ocasiona es que hay una regurgitación valvular atrioventricular, es decir, de los ventrículos, específicamente del izquierdo, se retorna, ¿cierto?, a los atrios y ocasiona una falla cardíaca congestiva en edades tempranas. Esta cardiopatía está muy asociada con el síndrome de Down. Se dice que el 50% de los niños con este síndrome padecen esta cardiopatía y contiene varias anomalías asociadas, la CIA, la CIB, alteraciones en la válvula mitral con insuficiencia y alteraciones en la válvula tricúspide, es decir, izquierda y derecha, con insuficiencia de esta válvula. Y este es el canal atrioventricular, es decir, están afectados los dos, ¿cierto? Las dos válvulas con insuficiencia y hay comunicación de los septos. Entonces aquí hay C y B y hay C y A. ¿Ok? Estos tabiques están afectados y están abiertos. Entonces son niños que funcionan también donde hay una gran mezcla porque por cambio de presiones de la izquierda pasa a la derecha por los dos lados, por la CIB y por la CIA. Y entonces lo que hace es que se ocasiona un aumento del flujo sanguíneo, nuevamente una sangre que ya había sido oxigenada, vuelve a los pulmones se sobrecargan y empiezan a haber un montón de manifestaciones a nivel respiratorias que son los que ya les he explicado, por eso se llaman flujo sanguíneo pulmonar. El canal atrioventricular, ¿cierto? Se corrige mediante cirugía y también mediante terapia endovascular, cuando hay defectos pequeños. Y el bypass, que es la corrección quirúrgica, el bypass cardiovascular, que se hace en defectos grandes. Y entonces esta es la corrección que se coloca, en el que se le coloca un parche en la comunicación interauricular y un parche en la comunicación interventricular. Bueno, ahora vamos a ver una de las cardiopatías que es más importante o más, digamos, impactante, relacionadas con el flujo pulmonar disminuido. Ya vimos las de flujo sanguíneo pulmonar aumentado. Estas de flujo pulmonar disminuido tenemos la tetralogía de Fallot principalmente. Esta tetralogía de Fallot corresponde al 10% de las cardiopatías congénitas cianosantes. Su origen es la incompleta separación y rotación del cono troncus en la vida embrionaria. Y esta tetralogía de Fallot se llama tetra porque hace referencia a 4 y tiene 4 lesiones. El primero, que es el defecto del septum interventricular, es decir, C y B, presentan comunicación interventricular. Lo segundo, presentan estenosis pulmonar con obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. La aorta que nace a caballo entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Acuérdense que la aorta debería estar naciendo solo, saliendo solo del ventrículo izquierdo. En este caso está acabalgada, aorta acabalgada. Y el cuarto es la hipertrofia del ventrículo derecho.
Entonces, cuando se habla de tetralogía de Fallot, se habla de 4 cardiopatías. C y B, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o estenosis pulmonar, la aorta cabalgada, ¿cierto?, entre ventrículo derecho e izquierdo, y la hipertrofia del ventrículo derecho. En la forma obstructiva, los pacientes presentan una cianosis profunda con un bajo flujo pulmonar y además se presenta el ventrículo hipertrófico y una amplia comunicación de izquierda a derecha. La forma con válvula ausente presenta falla cardíaca congestiva, sobrecirculación pulmonar y un grado de cianosis, ¿cierto?, que está determinado por los diferentes gradientes de presión en las cámaras cardíacas. Esta es la característica de un niño, de una persona con tetralogía de Fallot. Tienen aquí la característica es la cianosis central, que como les expliqué, es lo que busca, es lo que aumenta, es lo que muestra es el cortocircuito o el chum de izquierda a derecha. Y lo que ocurre es que la sangre no oxigenada del ventrículo derecho apenas puede salir hacia los pulmones a oxigenarse. Es decir, no tiene la capacidad de ir la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones porque hay una estrechez del infundíbulo de la válvula pulmonar o de las arterias pulmonares. Es decir, no hay manera, está tapado. La sangre, ¿cierto?, no puede salir del ventrículo derecho porque como está esta estrechez, hay una estenosis pulmonar, no hay manera. Luego, estos pacientes requieren de comunicaciones o de, digamos, cardiopatías para poder oxigenar algo. Y entonces, ¿qué ocurre? Se desvían hacia la aorta a través del CIB. Es decir, tiene la comunicación interventricular, ¿cierto?, y pasa a través de la aorta. La aorta recibe la escasa sangre oxigenada del ventrículo izquierdo y la no oxigenada del ventrículo derecho. Estos pacientes tienen sangre mezclada, no funcionan en su perfusión con sangre completamente oxigenada, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Pues que es lo que vamos a ver, que vemos cianosis de las mucosas, ¿cierto?, del lecho ungueal, y esto es uno de los signos impresionantes de estos niños, que es por hipoxia, que son estos dedos, los deditos en palillo de tambor. Entonces, si la estenosis pulmonar es muy severa, puede ocasionar la muerte del niño. ¿Por qué? Porque no hay oxigenación. No puede ir la sangre hacia los pulmones a oxigenarse y no hay opción. Si inclusive, ¿cierto?, así no sea muy severa, estos niños hacen una situación que se llaman crisis hipoxémicas. Esas crisis hipoxémicas son desencadenadas por situaciones particulares como el llanto, como cuando yo le voy a ocasionar algún procedimiento, le voy a hacer un procedimiento al paciente y le voy a ocasionar dolor, ¿cierto?, como tomas de muestras sanguíneas, aspiraciones. Entonces, estos niños es muy importante dentro del cuidado de enfermería que nosotros les evitemos estas crisis hipoxémicas. Es decir, a estos niños hay que suplirle las necesidades básicas, inclusive antes de que las soliciten. Porque si el niño llora, se puede desencadenar una crisis hipoxémica que se puede morir por eso. Esta es una manifestación de un niño con crisis hipoxémica o crisis de hipoxia. Una gran cianosis a nivel de la lengua, de las mucosas, los labios, los lechos ungueales, ¿cierto? Son niños con Fallot. Y esta es la manifestación de la cardiopatía, ¿cierto? Que es CIB, aorta cabalgada a caballo, ¿cierto? Estenosis pulmonar y una gran hipertrofia, estenosis pulmonar, es decir, acá está cerrado, que si llega a ser muy grave esta estenosis pulmonar, chicos, la sangre no puede venir hacia los pulmones a oxigenarse. Entonces es muy severa porque no va a poder salir.
¿Cómo hacen? ¿Cómo funcionan? Mediante la C y B. Y entonces esta sangre que está acá pasa al ventrículo izquierdo, pasa a la aorta y una de las situaciones para que pueda ir a oxigenarse es a través del ductus arterioso. Por eso estos niños cuando nacen les hay que permanecer, o sea, administrarles medicamentos para que el ductus siga abierto. ¿Para qué? Porque es la única manera que de la aorta pase a la vena, a las arterias pulmonares y puedan ir a los pulmones a oxigenarse. Esta es el falot, ¿no? Que le está diciendo con una estenosis muy severa, ¿cierto? Muy severa, la aorta cabalgada a caballo, y estos niños, como les dije, les llega al cuerpo sangre completamente mixta. La corrección quirúrgica, ¿cierto? Se hace, digamos, no es muy fácil porque si los niños tan pronto nacen están muy afectados, pues lo primero que hay que hacer es, y no resisten una cirugía, no resisten llevarlos a circulación extracorpórea, entonces lo primero que les hacen es un procedimiento correctivo con cateterismo cardíaco, les identifican, también les tratan de mejorar la estenosis pulmonar y esta es la otra que es la terapia endovascular que a través de un catéter le dilatan la arteria pulmonar, ¿cierto? El sitio donde esté el infundíbulo o la arteria, le dilatan con balón, le colocan stents en el tracto de salida del ventrículo derecho, tratando de mejorar el tracto de salida para que la sangre pueda ir a oxigenarse a los pulmones. Y entonces estos pacientes reciben cirugías paliativas y correctivas definitivas que no se dan no se dan completamente recién nacen, sino que se van dando a medida del tiempo y que ellos vayan recibiendo. Entonces les hacen hay varias cirugías y varias técnicas. Por ejemplo, las Blalock-Taussig, ¿cierto? Las post-Chun, el Watterson-Chun, y hacen el Blalock-Taussig modificado, que son las comunicaciones entre esta es, ¿cierto? La arteria pulmonar y lo que se busca es que de acá de la arteria pulmonar pase sangre mixta a la aorta, una de las ramas de la aorta, ¿cierto? Lo que se busca es, obviamente, el ductus arterioso con medicamentos. Acuérdense que se cierra definitivamente aproximadamente a las 30 horas. Mantener el ductus con medicamentos abierto durante mucho tiempo es bastante difícil porque esta estructura siempre tiende a obliterarse. Entonces, lo que se busca es hacer estas comunicaciones para mantener patente, pues no con sangre completamente oxigenada, pero al menos sí tratar de corregir el defecto y que tengan la posibilidad de sobrevivir. Entonces, las metas quirúrgicas es liberar de manera lo más que se pueda la obstrucción del ventrículo derecho, separar la circulación sistémica y la pulmonar con los cierres de los chun y pues obviamente preservar la función ventricular. Esta es una cardiopatía muy grave, muy severa y lo que se busca inicialmente es al menos lograr, digamos, la patencia y la oxigenación en alguna medida de los niños. La corrección consiste en cerrar la C y B, ¿cierto? Con parche, de forma que la aorta quede conectada con el ventrículo izquierdo y se corrija la estenosis pulmonar, como ya les mencioné. Bueno, otra de las cardiopatías es la atresia pulmonar, que es con flujo pulmonar disminuido. Esta atresia pulmonar tiene dos tipos, el septo intacto y con defecto del septo ventricular. La estenosis pulmonar es una entidad, digamos, más benigna, pero se puede corregir a través del cateterismo, como les mencioné, con terapias endovasculares, mediante el uso de balón, tratando de colocar unos stents para aumentar, digamos, la capacidad. La atresia tricuspidia conlleva a hipoplasia del ventrículo derecho, es decir, atresia es que no se forma, ¿cierto? La tricuspidia, y esto lleva a que haya una
hipoplasia, es decir, que el ventrículo derecho esté muy chiquito, y estos pacientes presentan una dependencia completa de la persistencia del ductus y del foramen oval para que puedan obtener oxigenación. El comportamiento de esta cardiopatía de atresia tricuspidia es de ventrículo único. Entonces, si la atresia es tricuspidia y la hipoplasia es del ventrículo derecho, entonces, pues obviamente, ya les estaba diciendo que se comporta como un corazón hipoplásico, o también puede haber del lado izquierdo por una atresia o por malformación y lleva a ventrículo único o corazón hipoplásico izquierdo. Este, por ejemplo, chicos, es muy severo y es una de las cardiopatías bastante complejas. Entonces, el ventrículo único no es que en realidad tengan uno, sino que uno funcionante porque el otro está hipoplásico. El manejo quirúrgico, pues les hacen varias técnicas como el bandeo aortopulmonar, los shunt sistémicos, el Blalock-Taussig, shunt de Glenn, el Fontan, sectostomías atriales con balón o lo que llaman el Raskin. Son diferentes procedimientos, chicos, que les hacen manejos quirúrgicos que obviamente son de manejo de cuidado intensivo. Otra cardiopatía es la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es una cardiopatía obstructiva y lleva a que en esta hay una estrechez en la aorta. Y la estrechez, ¿cierto?, de la zona de la aorta después de haber dado origen a los vasos que llevan la sangre oxigenada a la cabeza y a los brazos, es decir, después en el callado aórtico. Entonces, ¿qué ocurre con esta coartación? Que el ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza a todo el cuerpo y a mayor presión. Y presentan cuadro de insuficiencia cardíaca severa e hipertensión arterial en la mitad superior del cuerpo. ¿Cómo se identifica esto? Cuando se les toma la presión arterial en las 4 extremidades. Vamos a ver que en los brazos, ¿cierto?, los niños van a tener hipertensión y en las extremidades inferiores van a tener hipotensión. Por lo general es al contrario. Los órganos abdominales entonces y las extremidades inferiores reciben sangre escasa o lo hacen por colaterales. Y esto es lo que ocasiona en estos pacientes de coartación de la aorta, muchas veces lo que se les produce es una insuficiencia renal. Esta es la coartación, esta es la aorta, ¿cierto? Aquí viene el callado de la aorta y la obstrucción por lo general se da justo después del callado de la aorta. Y esta estrechez, hace que el ventrículo izquierdo tenga que hacer más fuerza para inyectar la sangre hacia el resto del cuerpo. Y eso es lo que hace, pues obviamente, aumentar este ventrículo izquierdo que tiene que generar más fuerza, pues lógicamente se aumenta de tamaño, ¿cierto? Se genera una hipertrofia, una hipertensión sistémica. Esta es la coartación de la aorta, ¿cierto? Acá viene el callado, se distribuye y entonces viene aquí una obstrucción que hace, obviamente, pasa sangre, pero lo que hace es que aumenta el esfuerzo del ventrículo izquierdo y puede generar lo que les mencioné. En la corrección de esta cardiopatía, pues se hace quirúrgica. Es un procedimiento, digamos, en el que se reseca, se anastomosa, es decir, se pega, se corta este pedazo, ¿cierto? Se corta este pedazo y luego junto con este que quedaron ya. Y sí, uy, sí. Desocupen las manos, lavamos la mano. Bueno, y ya para terminar, entonces, tenemos la transposición de los grandes vasos. La transposición de los grandes vasos son defectos congénitos del corazón en el que hay disposición anormal de los principales vasos sanguíneos que salen del corazón, la vena cava superior o la inferior, la arteria pulmonar, las venas pulmonares y la aorta. Y entonces
Si solo afectan las arterias, es decir, la arteria pulmonar y la aorta, a este trastorno se le conoce como transposición de las grandes arterias. Este defecto fue descrito por primera vez en 1797, o sea, es muy antiguo. En esta transposición, en una transposición de los grandes vasos, la aorta que normalmente sale del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho. Es decir, está transpuesta. Y entonces, la señora... Una pregunta, ¿esta última ya es otra clasificación? O sea, ¿ya no es del flujo sanguíneo disminuido? Desde coartación de la aorta, les mencioné que estas ya son, la de coartación es con obstrucción y esta es con mezcla de sangre. Ah, ok. ¿Ven? Entonces, esta transposición, chicos, ¿cierto? La sangre desoxigenada que llega de todo el cuerpo entra por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y en vez de ser bombeada del ventrículo derecho hacia los pulmones por la arteria pulmonar como debería ser, es de nuevo bombeada al resto del cuerpo sin pasar por ventilación pulmonar. Entonces, como están traspuestas, pues tiene una situación muy grave, ¿cierto? Y esto por eso se llama que es una cardiopatía con mezcla sanguínea, ¿ok? Bueno, ya para terminar, voy a explicarles un poquito los tipos de cirugías que se les hacen a los pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, se les hacen cirugías que requieren circulación extracorpórea, que son las que ustedes conocen como las cirugías a corazón abierto, y cirugías que no requieren circulación extracorpórea, que son las cirugías llamadas a corazón cerrado o cerradas. Y la circulación extracorpórea, chicos, ¿cómo se hace? Pues obviamente se le somete al corazón a una técnica que se llama cardioplegia hemática, que proporciona al miocardio frío, quietud, oxígeno y muchos beneficios, es decir, separa para poder introducirlo dentro de una circulación extracorpórea mientras operan, el corazón está quieto y se puede hacer el procedimiento quirúrgico de una manera correcta y adecuada, ¿sí? Pasar en bomba, pues obviamente no todos los pacientes resisten esto en el tamaño por los filtros que se utilizan. Entonces, los niños, por eso se operan cuando la técnica es en circulación extracorpórea, se operan cuando ellos son grandecitos. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con lo de las cardiopatías. Faltan 3 minuticos para las 9. Yo les voy a, ya me subió uno, les voy a subir los demás a la página y cualquier duda, pues entonces me escriben. Nos vemos el lunes, ¿vale, chicos? Profe, una pregunta. Su merced